hija de nuestro hermano Juan Luis Rosagna y de Mérida. Dios te bendiga, bienvenida. También está la nieta de Juan Luis, que nos acompaña, de Juan Luis, bueno, el de Juan Luis, que nada, ella dice que, ¿verdad? Que todavía. Así que sean bienvenidos, Guillermo. Ya Guillermo es parte de la familia. El domingo Guillermo hizo decisión de fe y es parte ya de esta familia. Así que Guillermo, qué bueno que está con nosotros también en este día. Y así siempre, hermano, oramos por los nuevos creyentes que están también entre nosotros siempre. Hermanos Josefina y hermano Fernando, que se van esta semana, ¿verdad? Se van, y Agustina, gracias. Ay, Dios mío. Y Agustina, que se van esta semana. Así que oramos por ustedes para que el Señor le lleve guardado en él. Jay me dijo que se iba hoy. Ya se fue Jay. Así que oramos por ustedes. Y nada, le tocará su chin de frío ahora ya otra vez. Ni modo, abriguito Pérez, y adorarán y añorarán el calorcito que están pasando ahora aquí. Pero eso es parte de... Pero nada, hermano, nosotros entonces nos concentramos y seguimos adelante con lo que nos toca, ¿verdad? La segunda parte de este servicio recordando que estamos en la epístola a los Efesios, la carta de Pablo a los hermanos, a la iglesia de Éfeso, y ya entramos al capítulo 4 de esta carta. Y vamos a leer del 1 al 16, aunque solo en esta ocasión quiero tratar hasta el verso 6, ¿verdad? Porque es bastante amplio y no quiero hacer que atropellar todo lo que tiene que ver con este texto, que es bastante rico en las promesas y lo que Dios nos pide. Así que vamos al capítulo 4 ya de Efesios, y allí vamos a leer los primeros 16 versos. La unidad del Espíritu. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, amén
y amén. Padre, gracias por estas palabras que nos deja como testimonio tuyo en el día de hoy. Bendice, Señor, a esta congregación a través de ella. Gracias por la manifestación de Cristo reflejada, oh Dios, en esta carta de Pablo a los Efesios. Ahora te pido, Señor, que me ayude a hablar de ella con el denuedo y la libertad con que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Ayúdame a hablar, Señor, con integridad de tus palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos a la mitad de Efesios. Efesios tiene 6 capítulos, terminamos 3 y estamos entrando al 4. Y regularmente cuando uno va a un viaje largo, y cuando usted va por la mitad, usted siente como cierto alivio, ¿verdad? Como, ya me falta menos, ya voy por la mitad, ya he recorrido el espacio del 50% de lo que tenía que hacer. Así que llega a nosotros cierta tranquilidad, pero como quiera queremos llegar hasta el final, ¿verdad? Así que esto es lo que estamos viviendo ahora. Pablo ocupa los primeros 3 capítulos de esta carta para decirnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso fue lo que vimos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuál es la posición que ahora tú tienes en Él como su hijo? ¿Cuáles son las riquezas que ahora tú has conseguido en Él y con Él para que todo lo que viene a partir de ahora tú puedas estar lo suficientemente seguro de que tú tienes todo lo que necesitas para cumplir con lo que viene? Ahora, a partir del capítulo 4 viene la parte práctica. ¿Qué significa esto? Bueno, que del capítulo 4 al capítulo 6 te toca a ti. Ya Dios estableció en ti todo lo que Él tenía que establecer, capítulos 1 al 3. Ahora te toca a ti, como diría un comercial que había antes. Ahora te toca a ti, hacer, ahora te toca a ti ejecutar, porque eso es lo que Dios ha establecido. Y es por eso que Él comienza este capítulo 4 diciendo, yo pues preso en el Señor. Y otra vez, Pablo nos ha dado a entender todo lo que significa el evangelio de Dios para sus hijos, para ti y para mí. Ahora Pablo hace un llamado para que vivamos correctamente como es digno de la vocación con que nosotros hemos sido llamados por Dios. De acuerdo a la vocación que ya Dios estableció en ti y que ha establecido en mí. Pablo comienza a explicar todo lo que ahora nosotros debemos hacer. Y es por eso que él comienza diciendo, yo pues preso en el Señor, le estoy diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y otra vez, él habla de su prisión, y aunque no está haciendo un detalle de la prisión, simplemente está evocando que él es preso de Jesucristo. No está hablando de su prisión física, aunque sí, pero está aludiendo a que su prisión él la tiene en Cristo. Y si la prisión suya está en Cristo, entonces hay motivo por qué gloriarse, hay motivo por qué estar alegre. No solamente es sufrimiento, sino también alegría. Eso es lo que Pablo está diciendo con esto. Así que cuando nosotros entendemos cuánto Dios hizo por nosotros, entonces naturalmente nosotros querremos obedecerle y servirle por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. No estamos sirviendo a Dios porque Dios nos ama. No estamos detrás de Dios porque Dios nos ama. Nosotros servimos a Dios a causa de que ya Él nos amó. A causa de su amor en mí, es por lo que Él ha hecho en mí, es por lo que yo quiero entonces servirle. Porque todo el mundo sabe que Dios le ama, pero no todos le sirven. Pero a causa del amor que Él ha derramado en mí y lo que ya Él produjo en esos 3 capítulos, entonces es ahí donde yo quiero servirle, donde yo quiero cumplir lo que Él me pide, donde yo quiero someterme a su voluntad, donde yo quiero someterme a su soberanía, porque ese amor ha sido derramado en mí. Lo he conocido igual que tú. Nosotros debemos entender entonces quiénes somos, y es el fundamento principal que tú y yo debemos tener. Para poder andar en dignidad, para poder ser digno, para poder cumplir lo que Dios nos pide, debemos entender lo que somos. Dice Martín Lutero y nos aconseja a los hombres a responder a las tentaciones de Satanás únicamente con esto: yo soy cristiano. Cada vez
que llegaba una tentación a su vida, él decía, yo soy cristiano. Y como soy cristiano, como entiendo lo que Cristo ha hecho en mí, entonces no puedo defraudarle. La dignidad, el camino digno, el caminar correctamente, lo hago por lo que ya Dios hizo en mí a través de Cristo. Así que la idea es clara. No andamos como es digno para que Dios me ame. No. Ando como es digno por lo que ya Él ha hecho en mí y me ha mostrado. Lo hago por la gratitud, no por un deseo de tener méritos para con Dios. Cada creyente es el primogénito de Dios, nos dice en David en el Salmo 89, 27, cuando habla del primogénito, hablando de Cristo, pero también que nosotros todos estamos dentro de esa promesa de primogenitura de Dios para con cada uno de nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en este verso 4, en este verso 5, cuando nos llama a andar en humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor, solícito para guardar la unidad del Espíritu en todo momento y en todo tiempo. Lo segundo que Pablo nos está aclarando es el carácter de un andar con dignidad. Debemos andar con dignidad, pero ¿cuál es el carácter que tú necesitas? ¿Cuál es lo que necesito mostrar hacia afuera? Para decirle al otro, para decirle a mi hermano que yo ando como es digno de la vocación con que he sido llamado. Bueno, Pablo habla de con toda humildad, ¿verdad? Otra vez le repito el verso 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que cuando estamos hablando con humildad y mansedumbre, es un digno andar del cristiano. Esta es la marca indeleble que debe estar en cada uno de nosotros. Iba a decir está, pero es que debe estar, porque es una disposición tuya y mía para que andemos de esa manera. No es un deseo, no es solamente un mero deseo insistente para defender tus propios derechos o de avanzar en tus propias metas. No es a eso a que se refiere el apóstol Pablo. No es a eso que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a que entienda que tú tienes que caminar pensando primeramente en Él y luego pensando en los demás. Pensando en cómo agradar a Dios y cómo amar a tus semejantes. No es fácil, no es sencillo. Si fuera tan sencillo, Pablo no hiciera un énfasis tan grande en esto. Pero esto es tan difícil que antes del cristianismo, la persona el término humilde o humildad era una palabra que no era bien recibida. Era una palabra que significaba flojera, que significaba debilidad. Era una palabra que nadie quería recibirla. Humildad. No, eso no va. Nosotros somos hombres, macho, masculino y añadía ya veneno de pelo en pecho, ¿verdad que sí? Así que nada de humildad. Pero sin embargo, luego de Cristo, la palabra o la humildad se lleva a una aplicación en la vida propia de aquel que nos llamó a ser humilde. Aquel que nos dijo que Él era manso y humilde. Y nos manda a imitarlo a Él de la misma manera. Por lo que nosotros siempre debemos saber el ejemplo que hay de Cristo en Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 10, donde allí se nos presenta la fotografía de lo que hizo nuestro Señor, el ejemplo más grande de humildad, de una vida humilde que nosotros podemos encontrar en cualquier contexto de este mundo presente, pasado o futuro. Humildad significa entonces que nosotros podemos ser felices y contentos cuando no estamos bajo el control de las cosas. Eso es lo más difícil. Yo no sé, hermano, ¿cuántos de ustedes, yo sí he estado en esa situación, han estado en una situación donde usted no tiene el control? Eso es lo más difícil que hay para uno. Cuando usted no tiene el control de las cosas, cuando a usted las cosas se le fueron del control, usted siente literalmente que usted está en un estado de ansiedad, en un estado en el cual usted a veces puede sentir hasta que usted no sirve porque usted no tiene el control de tal o cual cosa.
Pero Dios nos está diciendo que el llamado que Él nos está haciendo es que le dejemos a Él todo el control. Que tú y yo no tengamos el control. Claro está, hablando en el término en que Pablo se está refiriendo. Que sea que lo entreguemos voluntariamente a Dios. Porque sí hay cosas que tú y yo debemos de tener el control porque Dios nos ha entregado el control. Entonces, el delegar el control de algo que Dios te ha entregado es una irresponsabilidad. O sea, no es a eso que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que yo entregue el control de mi vida, a que yo entregue el control de mi familia, a que yo entregue el control de mis situaciones a Dios de manera voluntaria. Sigue Pablo diciendo, no solamente soporten con paciencia, no solamente se soporten los unos a los otros con paciencia, sino también que estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Nosotros necesitamos estas cosas que a veces son inevitables en nuestras vidas para que entendamos lo que significa soportarse. Nadie sabe lo que es soportarse hasta que no le ponen a alguien que es incómodo y difícil de manejar. Cuando Dios permite que alguien a tu lado presente características que son diferentes a las tuyas, características que para ti a veces son inaguantables, características de una gente que tú dices, no, pero fulano, fulana, es lo más difícil de manejar, es lo más difícil de tratar, que uno se pudo haber encontrado, y usted se lo ha encontrado, hermano, en un vecino, en un familiar cercano. Nosotros siempre nos vamos a encontrar a alguien que es así. Y es ahí donde Dios nos dice que nos soportemos. Pero cuando es de lejos, no importa. Como que lo llevas, no, ese vecino. Pero cuando es de tu iglesia, de tu propia congregación, al que tú tienes que llamarle hermano y amarle como tal, cuando ese que es el que tú dices, no, porque yo no soporto a fulano. Tiene que reevaluar el término soportar. Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero no solamente me está diciendo sopórtalo. Me está diciendo ahora sopórtalo con paciencia. No solamente soportarlo, porque yo lo puedo soportar a regañadiente. Pero me está diciendo con paciencia. Ahora tiene que hacerlo de la manera como que es de tu propia familia. Porque es de la familia de Dios. Ahora tiene que hacerlo como alguien, no que tú elegiste por propia voluntad. Porque recuerden que la familia Dios te la impone. Los amigos tú lo eliges. Tus compañeros tú lo eliges. Pero Dios te está diciendo ahora, esos hermanos que tú has encontrado en esa congregación, no importa como ellos sean, son hermanos que Dios te lo ha puesto. No son una elección tuya. No, pastor, pero no, eso se resuelve yo yéndome de congregación. Es que no van a dejar de ser tus hermanos. Te puedes ir a una congregación a la China y tus hermanos de Manantial de Vida seguirán siendo tus hermanos. Porque son parte de la familia de Dios. Así que no nos queda de otra que soportarnos con paciencia porque es el mandato que Dios está haciendo aquí. Ahora, pero ¿por qué Pablo estaba diciendo esto? Porque son palabras que parecen como que había un problema, que había una dificultad en esa iglesia. Y sí la había. Recuerden de dónde vienen, lo que yo les decía el domingo, de dónde vienen. Era una iglesia que venía de ser hombres y mujeres paganos, que habían sido rescatados por el amor de Cristo, pero no se le quitaba que venían del paganismo, no se le quitaba que venían del mundo, y tú y yo también. Tal vez no vivimos el mismo paganismo que vivieron los efesios, pero estamos en el mismo mundo que ellos estuvieron, tal vez en situaciones peores que muchos de ellos que estaban en esta iglesia. La característica de un corazón cristiano es un corazón que es compasivo y que es generoso. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Soportarse con paciencia significa darse mucho más allá de lo que nosotros entendemos y muchas veces podemos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay una solicitud de parte de Dios para ti y para mí. La solicitud es la que Pablo nos deja saber en ese verso 3 que leímos,
que estemos solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta es una actitud de humildad y compasividad, de ser compasivo hacia los demás, hacia otro, que naturalmente nos va a llevar a cumplir con lo que es el don de la unidad del Espíritu. Y fíjense que está hablando aquí de la unidad del Espíritu. Es el Espíritu quien provoca la unidad, no soy yo. Muchas veces pienso que la unidad depende de mí. No, hermano. La unidad de la iglesia no depende de ti, ni depende de mí. Es del Espíritu Santo. Ahora, tú eres responsable. Yo soy responsable de mantenerla. Yo soy responsable de mantener esa unidad por la cual el Señor Jesucristo mismo oró a Dios. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Y la base Él la estableció. El Espíritu Santo es el responsable de establecer la unidad que Dios quiere en esta congregación. Pero tú y yo somos responsables de mantenerla una vez que Él la estableció. Y de hecho, la ha establecido. Porque lo ha establecido en su amor, la ha establecido en su voluntad, la ha establecido en el pacto de sangre de Cristo, al entregarse por nosotros. Y todo esto, al final, nos va a llevar a que tú y yo seamos uno, como el Padre y el Hijo lo son. Tú y yo debemos esforzarnos en mantener esta unidad. Nosotros, como dije, no la creamos. Dios nunca nos manda a crear la unidad entre nosotros los creyentes. Él la ha creado para ti y para mí por su Espíritu. Pero Él nos delega que tú y yo sí debemos mantener la unidad. La unidad no puede ser quebrantada por mí. Lo que Dios estableció no puede ser quebrantada por mí, por mi actitud poco humilde o por ser un hombre que no sea manso. Cada uno de nosotros debe poner la parte que le corresponde para que de esta manera entonces podamos y entendamos lo que esto significa. Podemos entender entonces que esta unidad del Espíritu, ¿qué es la unidad del Espíritu? Al entender que no es la unidad del Espíritu. En un sermón sobre este texto, Charles Spurgeon dijo lo siguiente, señalando cuáles cosas no son o cuáles cosas no deberían ser. Y él dice, acerca de la unidad del Espíritu, no dice el esforzarse en mantener la unidad de la maldad, la unidad de la superación, la unidad de la tiranía espiritual. No dice eso. Pero tampoco dice esforzándose en mantener tus arreglos eclesiásticos para centralizar todo en tu congregación. Tampoco lo dice. Pero tampoco dice esforzándose para mantener la uniformidad en el Espíritu. Hay gente que quiere que tengamos uniformidad dentro de la iglesia cristiana, que todas las congregaciones cristianas del mundo sean lo mismo. Hay preguntas que dicen, no, porque la iglesia católica romana tiene una forma de conducirse, una forma de actuar, que no importa dónde esté esa iglesia, no importa dónde sea, siempre tú vas a ver la misma base, la misma regla. Sin embargo, Dios no ha querido eso con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él no quiere la uniformidad, porque inmediatamente tengamos esa uniformidad, nos vamos a ver como la iglesia católica romana. Nos vamos a ver con una autoridad papal allá arriba, que es el que va a poner todo. Esto no significa necesariamente unidad. En la iglesia católica usted no puede decir que está la unidad que Dios quiere. Todo lo contrario. Allí se ha establecido un dominio de alguien que se sobrepone a todos los demás. Que todos los demás deben rendirle pleitesía. Y es por eso que usted oye que al famoso Papa le dicen su santidad reverendísima, eminencia reverendísima, le dicen su santidad, qué sé yo qué cosa, y le ponen título que ningún otro dentro de su comunidad lo lleva, solo él. Significa entonces que este hombre es más grande y es más importante que todos los demás hermanos de ese movimiento cristiano o religioso. Eso no ocurre aquí. El hecho de que yo sea el pastor de esta congregación no me hace más importante que ninguno de ustedes que están de aquel lado. No me hace más importante, pero tampoco menos importante. Todos somos igualmente importantes para Dios. Todo se trata de roles.
tú y yo jugamos roles diferentes en diferentes momentos de la vida. Y no significa que mañana yo no esté sentado aquí y que uno de ustedes esté aquí arriba dirigiendo la congregación. Porque esa es la voluntad de Dios. Esto no es hasta que tú te mueras, como el matrimonio. Esto no es hasta que tú te mueras, esto es hasta que Dios decida. Cuando Dios decida, entonces Él hace lo que Él entienda con su iglesia, porque al final se trata de eso. Y como siempre he dicho, como he dicho antes, no se trata de mí, se trata de Dios. Pablo continúa diciendo que es necesario que ese compañerismo que no existía entre la iglesia judía y la iglesia gentil era necesario que se diera. Y Pablo hizo todos los esfuerzos que Dios le permitió hacer para que se entendiera que esa unidad era necesaria. Porque es ahí donde estaba el problema. El problema estaba que no solamente dentro de la iglesia de Éfeso había situaciones entre los hermanos. Recuerden que esa iglesia llevó a Timoteo a sufrir hasta enfermedades. Esa iglesia era la que pastoreaba a Timoteo. Y Pablo en una ocasión le manda a Timoteo a que se cuidara porque había enfermado. Y es por eso que Pablo le da mucho consejo como, mira, nadie tenga en poco tu juventud, aunque tú eres más joven que muchos de los que están allí, tú tienes que ser ejemplo a todos en tal y tal y tal y tal cosa. Pero por encima de todo eso, Pablo también le está diciendo, pero espérate, no solamente ustedes deben tener unidad entre ustedes, también hay un grupo por ahí que lo está adversando, que también son de la iglesia de Cristo, que ustedes también tienen que tener unidad. Ahí sí era duro. Ahí sí era duro porque ya no solamente me está diciendo, ustedes como dominicanos, pónganse de acuerdo, hagan las cosas que Dios le está mandando, pero nos entendemos. Ahora nos está diciendo que también nos está mandando a los italianos para que nos pongamos de acuerdo con los italianos, ¿verdad, Franco? Y que tenemos que tratarnos como hermanos, igualito, sin tener ningún tipo de situaciones que nos rompan la unidad que el Espíritu Santo ha establecido. Nos está diciendo que con nuestros hermanos haitianos tenemos que ponernos de acuerdo sin romper la comunión y la unidad que el Espíritu Santo ha establecido. Y eso no es fácil en lo humano. No es fácil en lo humano. No fue fácil para ellos en Éfeso. Tampoco lo será para nosotros, pero es un mandato de Dios. Y hay de aquel por el cual esa paz es rota. Esa unidad es rota, es quebrantada. Y no quisiéramos ser encontrados por Dios, luchando en contra para que la unidad del Espíritu sea quebrantada en medio de su iglesia. Por lo tanto, tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no se dé. El compañerismo de la iglesia en los creyentes judíos y gentiles no fueron unidos únicamente por una lista de miembros. Involucraba su unión con Cristo por medio de la fe, su unión el uno con el otro como compañeros y miembros de su mismo cuerpo. Es por eso que Pablo le dice, oye, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y el judío no le puede decir al gentil, yo no te necesito. Ni el gentil le puede decir al judío, yo no te necesito. Igualmente yo no le puedo decir a ninguno de los que estamos aquí, yo no te necesito, vete. Porque no es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. No es mi congregación, es la congregación de Cristo. Yo no he dado nada por esta iglesia. Fue Cristo quien pagó con su sangre para lograr la unidad que Él quiso lograr dentro de su iglesia. Y es por eso que no debemos ser encontrados luchando en contra de esa unidad establecida por el Espíritu. Es por eso que estamos confiados en que esta unidad se encuentra solo en Cristo Jesús, que Él establece por su Espíritu. Si queremos que esta unidad en verdad que Dios ha establecido por medio del Espíritu Santo, nosotros debemos hacer lo posible, despojarnos a nosotros mismos de todas aquellas cosas que pudiesen darnos el estatus que no tenemos y que pudiesen quitarle la gloria a Dios en el momento en que Él
está tratando con este tema. Otra vez, hermano, esto no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo cumpliera. Si fuera fácil, no hubiese situaciones en el mundo. Pero tenemos que echar para adelante. En los versos 4 al 6 nos habla de la descripción de la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que representan la unidad? Porque estamos hablando de la unidad. ¿En cuáles cosas debemos estar unidos? Bueno, Pablo lo dice cuando en el verso 4 comienza a decir, no, ¿cómo? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos. Asimismo, él sigue diciendo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Es decir, Pablo está diciendo, Dios es el que está llenando todo, es Dios el que está en todos nosotros, es Dios el que está por todos nosotros. Por lo tanto, otra vez, debemos tener cuidado en guardar todas estas partes que tienen que ver con esa unidad, con esa característica tan especiales que estamos viendo aquí. Un cuerpo y un espíritu donde fuisteis llamados. Tenemos unidad debido a que compartimos algo en común. La unidad viene dada porque compartimos a Jesús. La unidad viene dada porque Jesús ha puesto a su Espíritu Santo, nuestra esperanza, a vivir en cada uno de nosotros. A ser morada de Él. Y ese es Espíritu Santo, por eso decía, es el Espíritu Santo el responsable de establecer la unidad. Porque Él es lo único que usted y yo tenemos en común, hermano, aquí. ¿Usted sabía eso? Que lo único que todos nosotros aquí tenemos en común es el Espíritu Santo. Y por tener el Espíritu Santo, entonces nos hace comúnmente cristiano, hijo de Dios. Pero no podemos decir que compartimos la misma familia. No podemos decir que compartimos, aunque somos dominicanos, no compartimos la misma cultura familiar. Porque yo estoy seguro que usted fue criado en su familia de forma diferente a la mía. Y no dejamos de ser dominicanos por eso. Y si nos vamos a buscar características distintivas entre cada uno de los que estamos aquí, vamos a encontrar miles. De hecho, han dicho los científicos que en el mundo, óigame, en el mundo, no estoy diciendo República Dominicana, en el mundo no hay dos personas idénticamente iguales. Pueden ser gemelos y no son idénticamente iguales. Pueden ser de apariencia y no son idénticamente iguales. No hay dos personas en el mundo que tengan las mismas huellas digitales. Las huellas digitales son un sello genético que Dios puso en cada uno de los seres humanos. Si esto es lo más sencillo, que usted y yo, cada uno tenemos 10 huellas digitales y no hay dos en el mundo entero que la tengan iguales, ya usted se puede imaginar. Qué difícil a partir de ahí. Por lo tanto, lo único que nos hace a nosotros tener algo en común es Jesucristo. Cristo es el centro de todo. En Jesús compartimos un mismo cuerpo, en Jesús compartimos un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Solo Jesús. Por eso decía alguien, solo Cristo. Solo Cristo. Y fuera de Cristo no hay nada que nos pueda conectar con Dios. Cada una de esas áreas en común son más grandes que cualquier potencial diferencia que nosotros podamos tener o que nos puedan dividir. Un bautismo, algunos piensan que porque Pablo dice que hay un bautismo, es la idea del bautismo del Espíritu Santo. Y no, aquí él se está refiriendo claramente al bautismo por agua, que fue establecido por el Señor Jesucristo. El bautismo que es común para todos los seres, para todos los creyentes, para todos los seres humanos que han sido regenerados por Cristo Jesús. Así que cuando él habla de este bautismo, no es algo que separe a judíos y a gentiles, porque se creía que ese bautismo del Espíritu Santo solo era para los judíos, hasta que llegó el caso de Cornelio.
hasta que llegó el caso de aquel hombre que estaba con Pedro en la azotea, hasta que llegaron todos los casos que se dieron en los diferentes aspectos y comunidades gentiles. Solamente los judíos eran los que habían recibido hasta ese momento ese bautismo del Espíritu Santo. Pero que ahora dice, que no dice Cristo, no. Es que el bautismo que es común para todos es el bautismo de agua. Por eso nosotros tenemos que cumplir con ese mandato del Señor. Es por eso que usted que está aquí, nuevo creyente, que todavía no ha pasado por las aguas, que no se ha bautizado, tiene que tener un anhelo para ser bautizado. Porque eso es lo que nos da la unidad con Cristo, y no simplemente eso, sino que es el cumplimiento de esa mandato de Cristo, y donde usted le dice al mundo que ya usted es uno con Cristo. Otra vez, la manera en la que Dios obra la unidad es por medio de dones espirituales de liderazgo en la iglesia. Y esto es bueno que usted entienda, hermano, otra vez, que esto no es del pastor ni de la junta directiva. Esto es un mandato y un llamado para todos. Cada uno de nosotros debe ejercer, debe poner en función el don que el Señor le ha dado. Él o los dones. No hemos sido llamados para que nosotros hagamos como querramos en la obra de Cristo. Usted y yo tenemos una definición ya dada por Dios. Y no hemos sido llamados, perdóneme que se lo diga, no hemos sido llamados a ocupar un lugar en el banco. Aquí, gracias a Dios que todo el mundo sabe dónde se sienta, ¿verdad? Y ya uno sabe que Isabel se sienta en el segundo banco, que los hermanos Daniel, Luz y Anulfo se sientan en la tercera fila, que Tela y yo nos sentamos en la cuarta, que los hermanos Negra y Teodoro se sientan en la quinta, y así cada uno como que ya ha definido un esquema de dónde se sienta. Recuerdo que allí en la 18 el hermano Bienvenido se sentaba cuando usted entraba en la parte derecha en el primer banco del pasillo. Y si usted estaba ahí, hermano Bienvenido llegaba, le tocaba el batón, pam. Usted como diciéndole, quítese de ahí que usted está en mi asiento. Esa era la posición, o es la posición que nosotros jugamos, ¿verdad? Dentro de la estructura del templo, pero no es así con Dios. Dios quiere que tú pongas en ejecución cada uno de los aspectos espirituales que nosotros le llamamos aquí dones que Él te ha dado. Y cada uno de nosotros como cristianos, al menos tenemos un don que Dios nos ha dado, una característica especial y distintiva que me hace que yo sea de bendición para otros. ¿Sabe lo que ocurre cuando tú no pones en ejecución tu don? Que la iglesia crece de manera inadecuada, porque está dejando de ser bendecida por ti. Tú no le estás dando lo que Dios te dijo que tú le deberías dar a la iglesia, a su iglesia, no solamente a la congregación, a su iglesia. Así que hay un llamado de que parte de la unidad es que nosotros pongamos en ejecución los dones espirituales. Hermano, esta iglesia tiene todos los dones que necesita, porque Dios es así. Recuerden que esta es la obra de Dios, no es de Francisco ni es de ninguno de nosotros de manera particular, es la obra de Dios. Y Dios reparte sus dones conforme como Él quiere, pero en el momento en que yo no hago la parte que me corresponde, la iglesia no crece, no se desarrolla, no se edifica como Dios quiere que sea edificada. ¿Y sabe lo que va a ocurrir al final? Que si yo no ejecuto lo que Dios me asignó, que Él va a poner otra gente. No es que me vaya a quitar el don, pero va a permitir que otra gente ocupe mi lugar. Y ninguno de nosotros queremos eso de parte de Dios. Así que hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos con todo lo que corresponde a Él y a su iglesia, conforme a esta congregación, conforme a todo lo que Él espera de ti y para mí. Así que el apóstol Pablo sigue diciendo cómo Jesucristo mismo es el centro de todo lo que nosotros tenemos como cristianos. La gracia de Dios a nosotros fue dada a través de Él y por Él. Eso lo vimos en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios.
Pero a todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Fíjense que no está hablando de mi don, ni el don de ninguno de nosotros. El don de Jesús. El don de aquel que nos redimió. Es Él el que tiene la autoridad, es Él el que tiene el dominio, es Él el que tiene el control de todo lo que ocurre en su iglesia. Porque recuerden, al final se trata de Él. Es Él quien dice en el momento adecuado, en el momento en que Él entienda qué hacer en medio de las congregaciones o de su iglesia. Es Él que dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y esto habla acerca de su obra. Esto habla acerca de su entrega. Esto habla acerca de su autoridad. Él subiendo a lo alto dio dádivas a los hombres. Como nos habla también en el Salmo 68, capítulo 18. Él alguien decía, bueno, creo que era Negro decía esta mañana, que cuando se establece algo no solamente en el Nuevo Testamento, sino que viene en cumplimiento del Antiguo Testamento, que debemos ponerle atención. Esto fue una promesa, esto fue una profecía que el salmista había dado desde antes de que el Señor Jesucristo naciera y tuvo su cumplimiento con él. Él subió y él bajó y llevó cautiva la cautividad. Aquello que tú y yo deberíamos merecer y hacer o padecer, Él lo sufrió y lo padeció. Por lo tanto, todo depende de Él. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones de Cristo que tú y yo recibimos es por causa del cumplimiento de su obra. Como Él cumplió, como Él obedeció, como Él fue el que hizo todo, entonces Dios le dio la autoridad a Él de dar dones a los hombres. Pero todos los dones son diferentes a las cualidades que tenían los seres humanos antes, porque tenían cualidades. Había gente en el tiempo de Jesús que era médico, había gente que tallaba la madera, había gente que tocaban instrumentos, había gente que hacían miles de cosas, pero no eran características ni actividades especiales que Dios le había dado a cada uno de ellos, para que ellos en ese momento pudiesen, con lo que hacían, agradar a Dios. Fíjense que solamente quienes eran los responsables del cumplimiento de todo lo que tenía que ver con Dios, su alabanza y su obra, eran los levitas. Una tribu en específico. Pero ahora Jesucristo está diciendo que todos los miembros de su iglesia, no importa de dónde vengan, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, todos nosotros somos ahora responsables a través de los dones, porque Él llevó cautiva la cautividad, porque Él subió a los cielos, de nosotros edificar su iglesia. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! Pero qué responsabilidad que asusta. Porque nos está diciendo que ahora la edificación de su iglesia está en tus hombros y está en los míos. Claro, no nos deja solo porque Él nos da los instrumentos y las herramientas que necesitamos. Pero digo, qué miedo, porque va a depender también mucho de la voluntad tuya y la mía. Y cuando depende de la voluntad humana, yo no puedo asegurar el resultado. Yo puedo asegurar el resultado cuando es Dios. Pero cuando es el ser humano, yo no sé. Porque dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Al final, solo Dios sabe lo que habrá de ocurrir. Así que otra vez, vuelvo a esas últimas expresiones de ese verso 6 que tenemos allí. A través de Cristo, y eso lo parafraseo, a través de Cristo ahora tenemos un Dios y Padre que es de todos.
todos nosotros como creyentes, todos nosotros como cristianos, todos nosotros ahora que nos llamamos hijos de Dios, tenemos eso en común, tenemos una comunidad, tenemos un compromiso de mantener una unidad que nos ha sido delegada. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer de aquí en adelante? ¿Ya viste? 3 capítulos, Pablo te dice todo lo que Dios ha hecho por ti. Que Dios tan grande y tan bueno es, que ahora te hace su hijo, que ahora te ha establecido un sitial que todo ser humano querría tener ese sitial. Ahora te dice que no hay nada ni nadie que pueda tener el espacio en él que tú tienes, si Cristo no está en medio, porque todo, claro está, es por Cristo. Pero ahora te toca a ti y me toca a mí. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos igual? ¿Seguiré amordándome al mundo? ¿Seguiré haciendo las cosas como me dice el mundo y me dice la sociedad? ¿Seguiré comportándome de la misma manera? Si es buena y correcta, amén, gloria a Dios, siga de la misma manera, pero si no es agradable a Dios, ¿seguirás comportándote igual? ¿Seguirás haciendo lo que tú quieres y deseas, lo que es tu voluntad, por encima de la de Dios? ¿Seguirás dándole la prioridad a aquellas cosas que no la tienen? Porque si es así, entonces está totalmente en contra de lo que ya Dios ha establecido por ti y para ti. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dios ha querido bendecirte siempre. Dios ha querido honrarte y honrarse en ti. Pero depende de ti, depende de mí. Hay una parte que nos toca a nosotros que Dios no la va a hacer. Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Así que abramos los ojos, abramos nuestros oídos y pongamos manos a la obra. Porque como dice la palabra, grandes cosas nos esperan. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos en esta hora. Yo exalto y glorifico tu nombre una vez más. En este día, Señor, que nos ha regalado.